Hola, les doy la bienvenida nuevamente a mi canal. Hoy vamos con la clase número 3 de este mini curso de crochet desde cero. Hoy vamos a aprender a hacer uno de los puntos más utilizados en crochet, que es la vareta. Y vamos a ponernos a practicar hoy porque se vienen un montón de lecciones con un montón de cosas interesantes para empezar ya a crear y hacer variaciones. O sea, a partir de que ya sabemos hacer la cadena, el medio punto y la vareta, podemos hacer un montón de combinaciones. Vamos a seguir trabajando con una aguja de ganchillo número 4, ¿sí? Bien gruesita, y una lana o hilo para aguja número 4, ¿sí? Acuérdense de que para los inicios vamos a utilizar una lana de color claro o un hilo, un material de color claro, y que no sea muy delgado para que podamos ver bien los puntos y aprender sin frustrarnos. Vamos manos a la obra. Bienvenidas a todas las que están aquí aprendiendo conmigo a tejer. Vamos a hacer la tercera lección, el tercer punto, que es el punto vareta o punto alto. Vamos, ya me imagino que la cadena la tienen bastante trabajada. Vamos a montar también una cadena de 6 puntos. 2, 3, 4, 5, 6. Y se acuerdan que para el medio punto levantamos una cadena hacia arriba, pero el punto alto es más alto, como su nombre lo indica. Por lo tanto, tenemos que levantar 2 cadenas. ¿De acuerdo? Vamos a levantar 2 cadenas y en verdad nos van a quedar 3. ¿Sí? La cadena de base y las 2 que hemos levantado. En este siguiente punto es donde vamos a picar. Pero, ¿se acuerdan que el medio punto era picar directamente? Bueno, la vareta es primero una lazada y luego picamos, sacamos. Me quedan 3, en el medio punto me quedan 2. Voy a cerrar estas 2, voy a hacer otra lazada. Acuérdense que mis deditos de aquí abajo ayudan a agarrar el tejido. Voy a sacar estos 2 y voy a volver a cerrar estos 2. Normalmente el tejido se van sacando de a dos puntos que tengo montados en mi cadena. ¿Sí? Vamos otra vez. Vamos al siguiente. Lazada. Lo voy a hacer para que se vea bien. Lazada. Pico aquí. Me quedan 3. Estiro un poquito. Lazada. Agarro mi tejido. Saco estos 2. Lazada. Saco estos 2. Queda como un palito, un palote. Me queda como un tronquito de un arbolito. Aprendan a mirar cómo se ve. Porque si aprenden a mirar a ver cómo son los puntos, cuando vean cómo hago yo un tejido, pueden saber cómo se hace y pueden reproducirlo. Dicen, mira, acá hay una vareta, acá hay un medio punto y acá hay una cadena. Entonces lo puedo copiar. Aprendan a mirar, siempre desde el principio. Vamos otra vez. Lazada. Voy a picar acá. Saco, estiro un poquito. Lazo. Cuando tengo todo esto acá montado, acuérdense que este dedito también me ayuda. Agarro esto de más abajo y estiro un poquito para que me deje pasar la aguja. Saco estos 2 y saco estos 2. Bien, quedan unos palitos con un huequito en el medio. Lazada. Pico. Esperen que piqué mal. Ven que piqué mal porque piqué acá y se me estira. Tienen que entrar en la cadena aquí. Eso. Saco la lazada. Ven, ahí se me enganchó. Esto también pasa, no se preocupen. Me pasa a mí, les pasa a cualquiera. Vamos otra vez. Lazada. Meto, saco la lazada, estiro un poquito, lazo otra vez. Cuando tengo esto sostenido, estiro un poquito con este dedo y saco y saco. Lazo otra vez, me queda la última. Voy a picar en el último punto. Saco aquí, estiro un poquito, lazo, sostengo y estiro y cierro. Bien, aquí tengo mi primer fila de varetas. Miren qué bonitas. Vamos a hacer la siguiente fila. Vean que tengo 6 varetas, ¿vale? Arriba tengo que tener las mismas 6. No me puedo perder ninguna en el camino y no puedo tener 7 tampoco. Hago 2 cadenas. ¿Sí? Giro mi tejido. Estas 2 cadenas van a
a representar una vareta, ¿de acuerdo? Como esta que tienen abajo. Entonces voy a picar en la siguiente. Lazo, pico aquí en la cabeza, estiro, saco, cierro. Lazada, pico en la cabeza de la vareta de abajo, ¿vale? Que pasen estos dos, saco, tiro un poquito, saco dos y cierro. Lazada, pico, saco, tiro un poquito. A medida que me va colgando tejido para abajo, estos dos dedos van a ir tirando siempre para que pueda pasar el aguja bien por los huecos de los puntos. Bien, tengo 5, voy a la última. La última se me va a complicar un poquito porque es una cadena, no es una vareta. Entonces, con la aguja, por eso lo importante es tejer siempre un poquito suelto. Con la aguja voy a picar en la cabeza. Bueno, es una cadena, ¿vale? Pero lo tengo que hacer al punto igual ahí. Eso, ¿vale? Entonces tengo mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 varetas en mi tejido, ¿vale? Vuelvo a subir 2, vuelvo a repetir. Practiquen esto hasta el hartazgo. Practiquen bien, porque cuanto más practiquen, mejor me va a quedar el tejido, menos suelto. No importa si queda muy abierto, como estoy haciendo ahora, que yo lo estoy haciendo muy suelto para que también lo vean. Luego habrá tiempo de corregir esto. Siempre es mejor que quede suelto que que quede muy apretado. Bien. Ahí está. Y aquí tenemos nuestro tercer punto aprendido, que es el punto vareta. Vamos a ver cómo se grafica este punto. Llegamos a esta parte en la que vamos a aprender cómo se escribe o cómo se grafica nuestro punto que aprendimos hoy. Hoy hemos aprendido la vareta. Entonces, teníamos que la cadena, el medio punto y tenemos la vareta que se grafica de esta manera. Es una T con un palito. Vareta o también se llama punto alto. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que, si lo vamos a graficar, siempre tenemos que hacer nuestra cadena de base porque los puntos se montan en una cadena. Como hemos visto, para levantar subimos 2 y nuestra vareta. Nuestra vareta, nuestra vareta, nuestra vareta, nuestra vareta. Damos vuelta el tejido, levantamos 2 cadenas, nuestra vareta, nuestra vareta, nuestra vareta, nuestra vareta. Así hasta el final. Subimos 2 cadenas, vareta, ¿vale? Y este sería casi el gráfico de un rectángulo o de un cuadrado. Bien, hemos aprendido un montón hoy. Pónganse a practicar que en la siguiente clase vamos a aprender a combinar los 3 puntos que ya tenemos para que empecemos a ver cómo es esta dinámica de combinar puntos de ganchillo, que es en realidad lo que hace las obras más maravillosas del mundo. Pónganse a practicar. Nos vemos en la próxima.